Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano un día más. Y hoy nuevamente con quien ya es protagonista de muchas actuaciones porque viene jugando seguido, porque tuvo su resbalón, pero supo volver a surgir y hablamos del ecuatoriano, más precisamente Gonzalo Plata, la joyita ecuatoriana que la viene cuidando tanto la selección como en este caso el Real Valladolid de España, y hoy venimos a hablar de él en Copa del Rey. Real Valladolid versus Betis, Betis versus Real Valladolid, y aquí Gonzalo Plata que arranca desde el banco, que está desde los suplentes y que va a tratar de ingresar en algún momento del partido en el cual el entrenador lo crea necesario, y es por eso que hoy venimos de vuelta con lo que ya vimos el domingo, un poco de él, donde casi marca un gol, donde estuvo muy activo, y hoy esperemos que si se da, que si entra, pase lo mismo. Así que sin mucho más para decirles, queremos que se suscriban, sí, los que no lo están y les gusta Gonzalo Plata, les gustan nuestros videos, les gusta lo que sea de este canal, suscríbanse acá abajo, botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, y obviamente que ahora sí podemos arrancar con este resumen de lo que ha pasado con Gonzalo Plata en el Real Valladolid versus el Betis en la Copa del Rey con nuestros amigos de Ecuador Talents. Así que sin mucho más para decirles, vayamos a ver lo que ha pasado con Gonzalo Plata versus el Betis por Copa del Rey. Bien, antes de arrancar me quiero detener en una foto de Tera Deportes para que sepan, para que ampliemos un poco lo que ha pasado con Gonzalo Plata y lo que ha sucedido en cuanto a estadísticas, en cuanto a situaciones, en un poco pasado a lo escrito y a lo teórico de lo que ha sucedido con el ecuatoriano en este partido de Copa del Rey que Tera Deportes nos trae con esa imagen de fútbol bohemio, donde vemos a Gonzalo Plata, jugador del Real Valladolid de España, con duelos ganados 1 versus 1, 4 de 6. Ha tenido en esos 6 enfrentamientos, ha ganado 4 en esos 30 y monedas minutos que ha jugado frente al Betis. Ha ganado 4 de 6, muy pero muy alto, más del 50% claramente lo que ha ganado en duelos. Pases importantes, ha tenido un pase importante, un pase de profundidad, un pase de situación que lo ha dejado con una cantidad. Luego ahí vemos que 37 minutos ha jugado, que ha tenido 29 toques de balón, ha participado con la pelota 29 veces, después obviamente pueden ser erróneas, pueden ser activas y pueden ser positivas, pero 29 veces ha tocado el balón. Luego ha tenido el 74% de los pases correctos, alta efectividad más allá del poco tiempo que ha jugado, de los pocos minutos que ha estado en cancha, ha sido muy pero muy alta y es muy pero muy valorable. Ha tenido una falta recibida y 2 dribblings de 2 ganados también, que pueden estar también dentro de los 4 de 6 duelos ganados 1 versus 1. Y ahí tenemos el mapa de calor por donde se ha jugado, por donde ha estado él más precisamente, y esta es la imagen que nos queda de Fútbol Bohemio y de Tera Deportes que hemos rescatado. Muchas gracias, para poder a nuestros suscriptores también demostrarles lo que ha pasado con Gonzalo Plata, no solo con reacciones y hablando de él, sino también con hechos escritos que nos avalan de que las actuaciones son buenas, las actuaciones son positivas, y esto permite tanto a Ecuador como al Real Valladolid soñar con la joyita en su mejor momento, claro está. Dicho esto, nos fuimos al resumen de Ecuador Talents, que se pueden suscribir, acá abajo lo vamos a dejar para que lo tengan, los mejores resúmenes de las individualidades ecuatorianas, las joyas que tiene Ecuador, que está explotando cada día más. Y ahí lo tenemos, a la joya, hablando de todo, a la joya ecuatoriana entrando para el Real Valladolid con la 12 mítica, 12. Le alcanzaron algo, no sé qué era, si la cinta de capitán para alguien. Y ahí lo tenemos, a ver qué pasa. Leyendo en Cale por izquierda, por izquierda arrancó raro, porque siempre suele estar por derecha. Pero bueno, va para adelante. Bien, bien, no está mal, arrancó decidido. 13 partidos para este hombre que tiene el balón. Bien, juegue, va a jugar. Buen pase en profundidad, arranque Valladolid, arranque, y va de 9. Ay, no terminó yendo a nadie. Recordemos que está 3-0 abajo el partido. Betis gana 3-0 al Real Valladolid y Gonzalo trata de cambiarle la cara al equipo, ¿no? Por lo que vemos, tomando la iniciativa, tomando el balón, haciendo jugar, y estas gambetitas. Y estas gambetitas que hacen mover al equipo. Y ahí lo vemos profundizar. Bien, le cambia la cara, trata de ir para el frente, 3-0 abajo, ¿qué le vas a hacer? Tocando, haciendo fluir el balón. Bien ganado de arriba.
Lástima que el compañero siguiente está muy lejos. Buena profundidad. A ver qué va, para atrás. Lindo pase, situación de gol. Lindo pase, situación de gol. Está bien, Gonzalo, está bien. Un equipo que va 3-0 abajo, hacerlo llegar así, va bien. No te vuelvas loco. En este estadio empataron 0-0 y en el mismísimo Santiago Bernabéu ganaba el Real con el tanto de Michael Owen. Juega Gonzalito. Javi More termina igualando y el gol de visitante mete al Valladolid. Un equipo ya casi desmoronado, pero va. Que se tiró por derecha ahora, a ver. Para el medio. Va por la línea, claro. ¡Ay, no la toca nadie! Bien, Gonzalito, querido. Haga jugar, maestro. Muy lindo pase también. Ay, no llegó el compañero. Así es un poquito difícil. Pero bueno, él intenta y él va. ¿Qué le vamos a hacer? Falta. Le dieron duro. Hizo mover al Betis cuando estaba todo muy tranquilo. Buen pase entre líneas. Un poquito antes lo hizo. Aguantaba un poquito más y era muy bueno. Y acaba de vuelta, Para el medio. No, lindo pase, está, dale, empuje. Alguien que la empuje y lo cerraron justo. Bien Gonzalo. Bien Gonzalo por derecha, desencadenando mucho con el lateral. También yendo él hasta el fondo, mucho centro al medio. No se dio, pero bueno. Va de vuelta a... Lo midieron bien ahí. No estuvo mal, pero lo midieron bien. Va de vuelta por derecha, Hasta ahora nunca para el medio, siempre para el costado porque lo taparon y fue bien. Ay, ese pase. De los pocos que erró. Sí. Ay, se la limpiaron justo cuando llegaba para empujarle y para descontar. Bien ganado. Bien. Él solo corriendo y el resto caminando. Bien, Gonzalo. Bien, actitud ante todo. Y claro que sí, ahí termina el marcador final. Ha finalizado el encuentro. Ha ganado Betis 3-0. El Real Valladolid ha quedado eliminado de la Copa. Gonzalo Plata ya no vuelve a jugar la Copa del Rey. El Real Valladolid ha dejado de participar. Ha dejado una buena imagen. Él, por lo pronto, a nivel individual y a nivel grupal, ha levantado lo que había sucedido luego del 3-0 contundente del Betis, del ingeniero. Así que la verdad es que no hay mucho más para aportar. Les di los datos antes de arrancar el video. Han visto que le ha cambiado la cara al equipo, ha llegado, ha generado situaciones de gol, no se terminó dando, mala suerte para el Real Valladolid, pero la joya está cada vez más fuerte y está cada vez más determinante, así que eso no lo podemos dejar de mentir. Ha jugado un gran partido, ha tenido una gran cantidad de minutos, buenos minutos cuando entró desde el banco de suplentes y bueno, no hay mucho más para aportar, lo ha dejado todo, no se pudo. Pero él claramente ha dejado una gran actuación a nivel individual. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén, acá abajo apoyándonos con el botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. No se olviden de dejar ese enorme like para apoyarnos un montón, dejándolo acá abajo. Nos ayudan una barbaridad. Comentando también qué les pareció el partido de Gonzalito Plata. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué actitudes? Si vieron el partido, cómo vieron al equipo, todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.